Tenemos un libro aquí, Guadalupe y yo, se llama La Primavera del Mal, de F.G. Hagenbeck, Francisco Hagenbeck. Lo hemos tenido aquí en distintas ocasiones, hablando precisamente sobre sus libros, y lo tenemos nuevamente. Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, Lupita, un placer como siempre estar con ustedes. Buenos días, ¿qué tal? Tocas un tema importante para el país, el fenómeno de las drogas. Cuéntanos, ¿cuál es esta primavera del mal? Mira, este es un recuento novelado sobre el origen del negocio de las drogas entre México y Estados Unidos, que es el principio desde el siglo XIX hasta 1950. Es realmente una novela a partir de 4 personajes de ficción. Los vamos siguiendo, vamos enterándonos de todo el principio, porque pareciera que hubiera nacido el fenómeno de las drogas en los 70s y 80s, y no, es un problema que hemos tenido desde hace mucho tiempo, desde tiempos de Don Porfirio ya teníamos ese problema de las drogas, y es una investigación bastante profunda que hice, y donde van apareciendo en la novela personajes reales, personajes muy importantes en la historia de la relación entre Estados Unidos y México de las drogas, como desde luego Miguel Alemán, Abelardo Rodríguez, Maximino Ávila Camacho, Lucky Luciano, Boxy Siegel y, por ejemplo, Harry Anslinger, el zar antidrogas. Ahora, lo que vemos desde un principio es que también había un pleito por las plazas y, como tú dices, bueno, muchos pensamos que esto es de apenas hace unos años, pero ¿cómo empieza? Hablas de que los chinos controlan el negocio de las drogas y después hay un pleito y ahí es cuando se posicionan de las diferentes plazas. Mira, los chinos comenzaron en 1800, finales de los 90, principios del siglo XX, que son los chinos que vinieron con la construcción del tren en Estados Unidos y aquí en México, empiezan a cultivar el opio para tener fumadores en la frontera, fumadores de opio que eran muy famosos, inclusive en Mexicali hoy en día hay una parte china muy importante. Es hasta 1920 con Abelardo Rodríguez, cuando es gobernador de Sonora, porque Sonora era hasta Baja California, también Baja California era parte de Sonora, que empiezan a quitarle las plazas los mismos policías y gobernadores. Y las matazones que hemos visto, bueno, antes le llamaban tonks, ahora son cárteles, aparecían en ese entonces y es como les van quitando las plazas y se las van quedando a los mexicanos. Y realmente el gran cambio es en 1940, cuando ya entra la mafia norteamericana, la mafia italiana, con Lucky Luciano, y es cuando empiezan a cultivar en Sinaloa el opio y es cuando ya empieza a hacer el gran negocio que hoy conocemos. ¿Cuándo se prohíben las drogas en México? Porque la gente piensa que siempre estuvieron prohibidas, pero no es cierto. Sí, bueno, el opio siempre tuvo problemas, sobre todo, es muy chistoso, la prohibición del opio es por cuestión de trabajo. La cuestión económica es que estaba prohibida porque muchos trabajadores se iban a fumar opio y no iban a trabajar. Pero la marihuana es prohibida hasta 1937. La marihuana se podía conseguir, si uno ve los catálogos viejos de Sears de México, vendían la marihuana en cigarritos, decían que eran cigarros medicinales. Y es hasta 1937, por presión de William Hearst, este gran millonario de los medios de Estados Unidos, que el cáñamo le estaba haciendo demasiado ruido, estaba haciendo un papel muy caro, muy barato y muy duro, y le estaba quitando el poder a William Hearst. Entonces realmente se prohíbe la marihuana por el cáñamo, no tanto porque fuera una droga, y eso es en 1937. Ahora nos dices que hay, pues como en todas las novelas, hay personajes de ficción, pero sabemos que tú siempre eres muy acucioso, que investigas muchísimo, que tienes material histórico, cosas reales. ¿En qué momento podemos separar los personajes que son personajes creados a los personajes y a los hechos con gente como Maximino Ávila o como ya mencionabas otros gobernadores o presidentes? Básicamente los 4 personajes principales de la novela son los que nos van dando esta épica que nos va explicando las razones históricas de la prohibición de drogas y del alcohol, que tiene mucho que ver. Todos los demás son hombres conocidos que los vamos a reconocer.
Y desde luego, apoyando esto, al final del libro hay una extensa bibliografía de más de 100 libros donde he podido encontrar todos estos documentos. Es un viaje realmente muy interesante, un poco como lo hizo Mario Puzo con El Padrino, que nos explica las raíces de la mafia en Estados Unidos. Yo creo que traté de hacer algo parecido, pero en México. ¿Qué es lo que en qué se distingue este libro de otros libros de drogas que podemos ver? ¿Qué le podrías decir a un lector que va a encontrar en este libro? ¿Cuál es su característica más significativa? Fíjate que yo creo que son dos cosas. Uno, que este es realmente el origen, que es un tema que no lo hemos tocado y que se me hace extraño que no se haya tocado hoy cuando está tan en boga el tema de la legalización de las drogas. Entonces, bueno, es el origen, explicar el origen, es como entender el pasado para poder comprender el presente. Ese es uno. Y el otro, que es realmente novela, y la novela pues siempre creo que es más fácil aprender historia con novelas. Al menos yo crecí leyendo muchas novelas históricas y he aprendido mucho de eso, y es muy divertido. Yo creo que son los dos factores importantes. Pues Francisco Hagenbeck, F.G. Hagenbeck, autor de La Primavera del Mal, gracias por conversar con nosotros. No, al contrario, como siempre ha sido un placer. Gracias, buenos días. Muy buenos días.